Let's begin with a word of prayer. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Before we pray, I just need to step out for a moment. I've forgotten something, so there'll be a pause and then I'll begin praying. Antes de orar, necesito salir un poquito. Me olvidé de algo. Ya comenzamos. Te damos gracias. May it be the prayer that each of us pray today Que la oración que cada uno de nosotros haga hoy to recommit ourselves to this cause, to this word. pueda ser para recomprometernos a nosotros con esta causa, con esta obra. There are many things that call for our attention, Hay muchas cosas que llaman nuestra atención. on the very cusp, on the very brink of eternity. Al borde de la eternidad, It's very easy to become weary, to become tired of well-doing. es muy fácil de estar cansado. May we gain warmth and strength not only from one another, Que podamos obtener calidez y fuerza no solamente entre nosotros, but also through you, sino también a través de ti, through the agencies that you send to us, y los medios por los cuales lo envían a nosotros, and primarily through a study and an analysis of your word. pero primariamente a través de nuestro estudio y análisis de tu palabra. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. I want to welcome everybody back to my second and last presentation. Les doy la bienvenida a mi segunda y última presentación. Yesterday's presentation La presentación de ayer began because of a discussion that I was having with the ministry leader in Canada comenzó a raíz de una discusión que estaba teniendo con una líder del Ministerio de Canadá. They had a study Ellos habían tenido un estudio and they were comparing different aspects of culture, we will call it, y ellos estaban comparando distintos aspectos de la cultura, different worldviews, we might say, diferentes visiones, como cosmovisiones, for instance, gun rights, views on gay marriage, views on abortion, por ejemplo, el derecho a portar armas, las posturas respecto al aborto, respecto al matrimonio gay, freedom of expression, la discrimination libertad de against women. expresión, la libertad de expresión, la discriminación, etc. And they made a little box and spoke about various groups. Entonces crearon como una caja y hablaron de diferentes grupos: Democrats, Republicans, Libertarians, and this movement. los demócratas, los republicanos, los libertarios y este movimiento. And based upon their discussion, I was asked a question: Y a raíz de la discusión se me hizo una pregunta: what the movement's position is on gun rights, or we might call it gun ownership. ¿cuál es la posición del movimiento respecto a la aportación de armas? So if I've used the phrase gun rights, gun ownership, or carrying a gun, they're all synonymous terms.
Entonces, si yo uso las frases derecho de armas, portación de armas o propiedad de armas, son todos sinónimos. So when people speak about the right to bear arms, Entonces, cuando las personas hablan del derecho a portar armas, in my experience, people have very strong views, very polarized views on the subject. en mi experiencia, las personas tienen opiniones muy fuertes, muy polarizadas al respecto. So it was with that idea that both Katia and myself said that we would speak on the subject. Entonces, fue basado en esa idea que tanto Katia como yo decidimos hablar de este asunto. We have not coordinated. No coordinamos. She didn't know what I was going to say, and I didn't know what she was going to say. Ella no sabía lo que yo iba a decir y yo no sabía lo que ella iba a decir. So the reason why the conversation came up separate to the discussion La razón por la que esta conversación surgió, aparte de la discusión, was that there are some people in the movement who possess a gun, either they carry it or they keep it in their home, es porque había personas en el movimiento que poseían armas, ya sea en sus casas o las portaban, and that seemed to be strange. y eso parecía algo extraño. It almost seemed to be a contradiction to our belief system. Parecía que había como una contradicción con nuestro sistema de creencias. So yesterday we spoke about the Second Amendment again, Entonces ayer hablamos otra vez de la segunda enmienda, and hopefully you can see on the board here, we picked up two special words, militia and people. y espero que puedan ver acá en la pizarra que elegimos dos palabras específicas, milicia y pueblo. So just to remind us why we did that. Entonces, para recordar por qué hicimos eso. When you're going to go to the law, Cuando vas the hacia la testimony, ley, hacia el testimonio, inspiration, hacia la inspiración, any document really, o cualquier documento en realidad, any piece of information, cualquier porción de información, you will inevitably view that information from your worldview. inevitablemente vas a ver esa información desde tu cosmovisión. We'll use two words to describe that. Y vamos a usar dos palabras para describir eso. Opinion Opinión and bias. y sesgo. Now, they're two words that we should be familiar with in the movement now, Y son dos palabras con las que deberíamos estar familiarizados en el movimiento a estas alturas. because we often speak about media bias, Porque a menudo hablamos sobre los sesgos de los medios and more than half of all the articles that we share with one another y más de la mitad de los artículos que compartimos entre nosotros they're not news articles. no son artículos de noticias, They're opinion pieces. son artículos de opinión. So I hope you will understand the difference between an opinion piece or an opinion article and a news article. Y espero que puedan entender la diferencia entre un artículo de opinión y un artículo de noticias. If you're not clear on the difference between the two, you will make mistakes. Si no tenés claridad entre las diferencias entre los dos, vas a cometer errores. You will turn the truth into a lie, Vas a convertir la verdad en una mentira
or a lie into the truth. o una mentira en verdad. And I've just substituted the word opinion with lie. Y yo acabo de sustituir la palabra opinión con mentira. So that shouldn't come as a surprise to you. You should all understand that. Y eso no debería sorprenderte. Todos deberían entender eso. But it's more complex than that. It's much more subtle. Pero es más complejo que eso, es mucho más sutil. Because even if someone is just reporting the news, Porque incluso si alguien está reportando las noticias, we will now use another word, vamos a usar otra palabra. their prejudices, Sus prejuicios, using prejudice as a synonym of opinion, of bias, of lie. estoy usando prejuicios como un sinónimo de opinión, de un sinónimo de sesgo o mentira. So they will, when reporting on the facts, they will use language that is created based upon their bias or their prejudices. Entonces, al hacer un reporte de los hechos, ellos, el lenguaje que van a utilizar es un lenguaje basado And that's one of en the reasons sus why it's prejuicios, very en difficult sus sesgos. to have confidence in what you read. Y esa es la razón por la que es tan difícil tener confianza en lo que leemos. Not like people are saying there were 20 people who were hurt and someone says, no, that's a lie, it's wrong, there were 25. It's not that. Y no me refiero a algo como, por ejemplo, que alguien reporte que hubo 20 personas que murieron y alguien diga, no, eso es mentira porque fueron 25. Everybody reports the correct number. 20 people were injured. Todos responden, responden con los hechos correctamente. 20 personas fueron heridas. But it's how you portray that event based upon your biases, your prejudices, Pero es cómo presentás los eventos basados en tus sesgos y en tus that will prejuicios. catch you and warp or twist your understanding of reality. Lo que va a tergiversar, a torcer tu entendimiento de la realidad. So we must always be aware of this. Así que siempre tenemos que estar al tanto de esto. And too many of us are not cognizant of the fact that we need to be really careful. Y muchos de nosotros no estamos conscientes del hecho de que tenemos que tener realmente mucho cuidado. Cognizant means aware. So it's one thing to read an article and it affect you personally, but when you share it, you're now affecting others. Y una cosa es leer un artículo que te afecta a vos personalmente, y otra cosa diferente es compartir ese artículo y afectar a otros. And sometimes we're not careful enough about the articles that we read ourselves, and in particular, the ones we share with one another. Y a veces no somos suficientemente cuidadosos con los artículos que leemos y principalmente con los que compartimos. So that's what I've just mentioned there is not something new. Lo que acabo de mencionar no es nada nuevo. So we could go to a website called Media Bias, and we could trust those people who collate that information. Entonces podemos ir a alguna página web y buscar cierta información y confiar en las personas que juntaron, que recolectaron esa Need a información. definitive standard to know if something if a source is safe or not. Pero eso no puede ser el estándar definitivo para
determinar si una fuente es segura o no. So we're all required to analyze and judge what we read, what we hear. Entonces se requiere que todos analicemos lo que leemos, lo que escuchamos. It's a reality, a fact that we can never escape, that some are better and some are worse at doing this. Y es una realidad, es un hecho que algunos son mejores y otros son peores al hacer esto. So when I use the word analyze and I say this, do this analysis, Cuando uso la palabra analizar y digo hagan este análisis, we need to use some rules necesitamos tener algunas reglas that we all agree on en las que estemos todos de acuerdo. so that they can be checked against a reference point. Así podemos chequear eso con un punto de referencia. And we all understand that our reference point or our rule-based analysis Y ustedes pueden entender que nuestras reglas eh, en las cuales basamos el Miller's análisis 14 rules. son las 14 reglas de Miller. I haven't, and maybe it's because I don't know everything that's being taught in the movement, but I haven't heard for a long time people analyzing or presenting Miller's rules. Hace mucho tiempo que no he escuchado que en el movimiento las personas estén analizando o presentando sobre las reglas de Miller. There are plenty of older studies that take an esoteric view of those rules and try to break them down Hay muchos estudios más antiguos hechos sobre estas 14 reglas que intentan eh, analizarlas y but desmenuzarlas. I haven't seen much work done to look at those rules in a contemporary setting. Pero no he visto muchos estudios utilizando las reglas en un contexto contemporáneo. Simply put, too many of us are not good at analyzing information using methodology or Miller's rules. De una forma simple, muchos de nosotros no somos buenos analizando la información a partir de la metodología o las reglas de Miller, Because we don't have the experience porque no tenemos la experiencia and we don't come together regularly enough in groups to discuss those things. y no nos reunimos en grupos con suficiente frecuencia para discutir estas cosas. So, coming back to our study, Entonces, volviendo a nuestro estudio, one of the analysis tools that we use uno de los análisis que nosotros usamos is looking for keywords or important words. es buscar las palabras clave o las palabras más importantes. And in the subject we're addressing, the Second Amendment, it was militia and people. Y en el asunto que estamos estudiando, que es la segunda enmienda, las palabras eran milicia y pueblo. Now, when I asked the question yesterday, many people got the wrong answers. Entonces, cuando yo hice la pregunta ayer, muchos respondieron de forma incorrecta. And I want to suggest it's not because we had, say, 30 words to choose from and everybody's got their own ideas about what is important and what is not important. Y quiero sugerir que eso no fue porque teníamos 30 palabras y que cada uno, bueno, eligió lo que le parecía más o menos importante, basado en sus ideas Now, previas. to do that work effectively,
Para hacer esa obra de forma efectiva, You have to bring many threads of information together. tenés que unir muchos hilos de información. Let's say it this way, you have to be widely read. Digámoslo de esta manera, tenés que ser You have una to read a persona lot. leída, una persona ampliamente leída. Tenés que leer mucho. One of the problems that I have privately and publicly voiced my concern about Y uno de los problemas eh, respecto al cual he hablado tanto pública como de forma privada is that not enough of us read. es que no lo What I'm suficientes de referring nosotros to leemos. is we read too many articles and not enough books. Y a lo que me refiero es que leemos demasiados artículos, pero no suficientes libros. And if a person isn't widely read, Y si una persona no es una persona leída, reading good quality material, books, que lea libros y material de alta calidad, de buena calidad, I think they are unqualified yo creo que ellos están poco with an calificados approach applying and using methodology and expect to get good results. o no están calificados para abordar el uso de las reglas de Miller y obtener buenos resultados. So if you don't know the arguments that the left and the right are using with respect to the Second Amendment, Entonces, si no sabes los argumentos que están utilizando la izquierda o la derecha con respecto a la segunda enmienda, you won't know how to pick the key words. no vas a saber cómo escoger las palabras clave. Off subject, Por fuera de este tema, we all claim to be radical feminists. todos profesamos ser feministas radicales. Depending on when you want to put a start date on that, Y, we'll say it's at least 5 years. y dependiendo de dónde quieras poner el comienzo de esto, diríamos que hace al menos 5 años. Parece que se perdió la conexión. So unless you're widely read, Entonces, a menos que seas una persona ampliamente leída, you're not going to be able to pick up what the key words are. It becomes guesswork. no vas a poder seleccionar las palabras clave. And when I asked that question yesterday, it was an exercise to expose your biases, not your ignorance. Y cuando yo hice la pregunta ayer, fue un ejercicio para exponer los sesgos de ustedes, no la ignorancia de Question ustedes. was really asking is, Porque lo que la pregunta estaba realmente preguntando, not what your bias was, but what is the bias of the left and the right? no era cuál es tu sesgo, sino cuál es el sesgo de la izquierda y cuál es el sesgo de la derecha. And each of us needs to remember Y cada uno de nosotros necesita recordar, as we juggle mientras lidiamos con esto. Juggle is handling two concepts at the same time. Lidiando con esto me refiero a manejar dos conceptos al mismo tiempo. You have to be. What are the two concepts? What is the juggling that we're required to do? ¿Cuál That's es, the cuál es, question. qué es ese malabarismo que tenemos que hacer? ¿Con qué conceptos? Hopefully the chat's working. I think it is. Espero que el chat esté funcionando, creo que sí.
progression and repeating? ¿No es la progresión y la Oh, that's a great repetición? question. A ver, déjenme recordar mi pregunta. Yes, I remember now. I was trying Ya to me remember acordé. what the answer was. I'll give it. No one's giving me. There aren't enough people giving an answer. So it's about being observers. Entonces, se trata de ser observadores Participants. y participantes. And the reason we got all of those multitude of different answers when I said, give me the key words, Y la razón por la que tuve toda esa multitud de respuestas cuando yo pedí las palabras clave is because people have become stuck in this participant world or this participant viewpoint. es porque las personas se han quedado estancadas en esta, en el punto de vista, desde el punto de vista de participantes. If you're not careful, Y hay artículos que hacen eso, si no sos cuidadoso. maybe we should call it stories. Tal vez los deberíamos llamar historias. When you read a sad story, you begin to have empathy for that perspective. Cuando lees una historia triste, empezás a tener empatía por esa perspectiva. And it's easy to lose objectivity. Y es fácil perder la objetividad. When we talk about observers, this is the true work of a journalist. Cuando decimos observadores, esta es And we're not la verdadera obra de un scripted periodista. properly. Y, y no nos estamos ateniendo a estas reglas de forma apropiada. This is one of the reasons why we make mistakes in our methodology. I'll put it that way. It's because we have begun to lose a grip or control to be able to distinguish between observing and participating. Hemos perdido el control para distinguir entre observadores y And when it participantes. comes to a study that you're doing, Y cuando llegamos a un estudio, cuando estamos haciendo un estudio, this is why there's too many bad studies in our movement. esto es por el motivo por el que hay tantos malos estudios en nuestro movimiento. Because we become participants of the study instead of observers. Porque nos volvemos participantes del estudio en vez de observadores. Back to our subject. Oh, before I got cut off, I wanted to say something off topic. Se está cortando, no sé si es para todos. We've been radical feminists for 5 years. Just picked a random date. How many books on radical feminism have you read in the past 5 years? ¿Cuánto has leído del feminismo radical en los últimos 5 años? If it's less than 10, Si es menos de 10 libros, you're a fake radical feminist. sos un feminista radical falso. When I use the word fake, I mean you're not serious about this. Y cuando uso la palabra falso me refiero a que no estás en serio con esto. We have become blinded. We have become obsessed with news articles. Nos hemos vuelto cegados, estamos cegados, nos hemos vuelto obsesivos con los artículos de noticias. 200 news articles that you may have read in the past 5 years will not substitute for 10 good books on a subject. 200 artículos de noticias que hayas leído en los últimos 5 años no van a sustituir 10 buenos libros sobre un asunto.
I'm not saying this to tell people off, Esto no lo digo para retarlas retar a las personas, but I am saying the number 10 is conservative because it's only 2 books a year. y, pero la verdad es que el número 10 es bastante conservador porque son 2 libros al año. And just as a general reader, you should be on around 6 books a year. Y si sos un lector general, deberías estar alrededor de 6 libros al año. If you don't have time to read, you have time to die. Y si no tenés tiempo, Depending how you want to look at it. si no tenés tiempo para leer, entonces tenés tiempo para morir. O para fallar, depende cómo lo quieras ver. Ok. Our question yesterday is what do those people, those on the left and those on the right, say? Entonces, la pregunta ayer era, ¿qué dicen esas personas, las que están a la izquierda o las que están a la derecha? And the reason why we tripped up on that, many of us, Y la razón por la que muchos cayeron como en una trampa you didn't say left and right. es porque in your ustedes thinking. en tu pensamiento no dijiste izquierda o derecha. So I'm going to say, what did you say in your mind? Entonces voy a preguntar, ¿qué fue lo que dijiste? Lo que sí dijiste en tu mente. That's a question, but it's Es una rhetorical, pregunta. to answer it. Es una pregunta, pero es retórica, porque yo lo voy a responder. Too many of us, Demasiados de nosotros, because we're stuck in this mindset of being participants, porque estamos estancados en esta visión de ser participantes, we identify ourselves as what? nos identificamos a nosotros mismos como qué. What do you identify yourself as? ¿Cómo te identificas? On the board. It's on the board. En la pizarra. Está en la pizarra. Good. On the left, because you're going to say, Se identifican en la izquierda. Y porque todos ustedes van a decir, acá estamos nosotros. me. Acá estoy yo. And then this group Y después, este grupo is what? es qué. Them. Son ellos. If you get into the mindset of a them and us, Y si entras, when you're studying, you will always come to a dangerous place, is putting it politely. y si entras en la mentalidad de ellos y nosotros, te vas a estar colocando en un lugar peligroso. Y eso es, por decirlo amablemente. I would suggest, Voy a sugerir, not so humbly, de forma no tan humilde, that if you approach que si abordás un estudio and you're entering into that study as one of the combatants, y entras a ese estudio como uno de los combatientes, so you're one of these groups, o sea que sos uno de estos dos grupos, you will almost inevitably make mistakes. inevitablemente vas a terminar cometiendo errores. There might be big ones, there may be small ones. Pueden ser pequeños o pueden ser grandes. If you don't get this concept straight in your mind, you will continue to harm yourself. Y si no tenés en claro este concepto en tu mente, vas a continuar lastimándote, And this is haciéndote not to daño. scare you. Y esto no es para asustarte. And every time you stand up to teach, you're going to harm someone else. Pero cada vez que te levantes para enseñar, vas a terminar lastimando a alguien más. And if you think that's a call to stop you teaching, if you don't teach, you're in bigger trouble. Y si pensás que esto es un llamado para que dejes de enseñar, pensá que si dejas de enseñar estás en un problema aún más grande. What changed this movement's thinking? ¿Qué fue lo que cambió el pensamiento de este movimiento? It was
I want to suggest it was the events of prophecy themselves that did that. Quiero sugerir que fueron los eventos de la profecía en sí mismos los que Once 2014 hicieron ese trabajo. came, Una vez que llegó el 2014, it changed us. nos cambió. 2001 didn't. El 2001 no nos cambió. 2001, we were observing a war between two combatants. En 2001 estábamos observando una guerra entre dos combatientes. Which is all fine and well, Está todo muy bien, but we knew enough pero sabíamos suficiente that when you come to the Sunday law, que cuando llegamos a la ley dominical, you end up having to, you're affected by what's happening around you. sos afectado por lo que está sucediendo alrededor tuyo. You're no longer an observer, you're a participant. Ya no sos un observador, sos un participante. So it's not just some theoretical study on Matthew 13 that turned us from observers to participants. It was prophecy itself. Entonces no fue un estudio teórico de Mateo 13 lo que nos convirtió de observadores en participantes, fue la profecía en sí. And you may not make the connection, or you may not have made the connection, past, present. Puede que no hayas hecho la conexión o que no hagas la conexión. If I were to say the 4 and the 6, Si yo fuera a decirte los 4 y los 6, or the person is political, whatever catchphrase you want to use, o lo personal es político, cualquier frase de esas que quieras utilizar, those concepts all stem from one issue, one concept. todos esos conceptos en realidad vienen de un concepto, That the experience and the message changed in 2014. de que la experiencia y el mensaje cambiaron en 2014. We then began to experience prophecy, not observe it only. Entonces, ahí comenzamos a experimentar la profecía, no solamente a We observarla, began to experience it personally, y la comenzamos a experimentar de forma personal, because that's what prophecy teaches about the end of the world. It's something that you experience. porque eso es lo que la profecía enseña respecto al fin del tiempo, de que es algo que vos experimentás. And that's why the whole tone of our message has changed. Y es por eso que todo el tono de nuestro mensaje ha cambiado. It's not the skill of the Midnight Cry messenger that did that, not some special insight that they had. No fue la habilidad del mensajero del clamor de medianoche, no fue una perspectiva específica de esa persona lo que cambió. Without that skill, we would never have moved along. So that was required. Sin esa habilidad nunca nos hubiésemos podido movilizar, así que eso sí también era un requerimiento. But if that work was done in the prior dispensation, it would never have had any effect. Pero si esa obra se hubiese realizado en la dispensación anterior, no hubiese tenido ningún efecto. So I want us to understand that we're victims of prophecy. Entonces quiero que entendamos esto, somos víctimas de la profecía. And you are required to fight that experience, resist it. Y se requiere que vos luches contra esa experiencia, que la resistas. And the only tool you have is, same word over and over again, methodology. Y How la to approach única, things. la única herramienta que tenés, una y otra vez, es la metodología. Cómo abordás las cosas. Okay, so we've read several books on the Second Amendment, both Hemos leído varios libros sobre la Segunda Enmienda, ambas visiones, at least some news articles. o por lo menos algunos artículos de noticias. And what we realized was the following.
Y nos dimos cuenta de lo siguiente. people on the left, Las personas de la izquierda they're non-violent people, son personas no violentas, but they recognize the necessity, if you want to say that, pero reconocen la necesidad, si querés ponerlo así, at least the importance of maintaining a government o al menos la importancia de mantener un to gobierno, ensure society continues. asegurarse de que la sociedad continúe. People on the left don't have a problem with, we'll just call them weapons. Las personas de la izquierda no tienen problemas en sí mismo con las You armas. see that very clearly in US foreign policy. Podés ver eso claramente en la política exterior de Estados Unidos. But what they say is that work of protectionism Pero podés ver que esa obra de proteccionismo has to happen in a certain way in a particular context. tiene que darse de una forma particular y en un contexto particular. And in this context, it's militia. Y en este contexto es milicia. It's an army, we will call it, Es un ejército, vamos a llamarlo así, a military force una fuerza militar that is raised up que se levanta. by whom? ¿Por quién? So answer this one in the chat. Who raises up that militia? Respondan esto en el chat. ¿Quién levanta esa milicia? Don't say themselves. No digan ellos mismos, por favor. Good. We'll just call it the government. The Ok, right leaders. vamos a llamarlo el gobierno, los líderes. So the government raises up the militia. And Entonces el, therefore, gobier- that's legitimate. entonces el gobierno levanta esa milicia y la izquierda dice, eso es legítimo. The right say, La izquierda dice, la derecha dice, sure, we agree with that. sí, estamos de acuerdo con eso, But pero we also believe that individuals have a right to protect themselves. nosotros también creemos que los individuos tienen derecho a protegerse a sí mismos. Each of the two groups develop their worldviews, their models from their biases. Y cada uno de los grupos desarrolla sus posturas Our job is just to observe that. a raíz de sus sesgos y nosotros, nuestro trabajo es observar We did all of that work. observar Our two esos groups. hechos. Now we know the arguments that each side uses. Entonces hicimos ese trabajo, vimos las dos palabras claves y vimos los argumentos que cada lado utiliza. So some of the questions that I got after the presentation, comments, questions, Y algunos de los comentarios o preguntas que recibí después de la presentación they were all clustered around the same problem. están todos como clasificados alrededor del mismo problema, Which was todos what? agrupados. ¿Qué es What cuál? was the problem that people were having? ¿Cuál es el problema que las personas estaban teniendo? Not personal bias, No los sesgos personales, no la defensa propia. it's on the board. Está en la pizarra. They said Ellos all dijeron things that the left don't like gun ownership, que a la izquierda no les gusta la posesión de armas put simplistically, that's a fact. y de forma simple eso es un hecho. And then they made the critical mistake.
Y entonces cometieron el error crítico. Who is the left? ¿Quién es la izquierda? Us. Nosotros. That's the mistake that people make. Y ese es el error que las personas cometen. I don't like guns. They're dangerous. They're harmful. We have all A the mí no me gustan las facts, armas, all the son peligrosas, tenemos todas las estadísticas, tenemos los hechos. and you've got all the facts, all the statistics of how corrupt every government is. Tienes todos los hechos y todas las estadísticas de cuán corruptos son todos los gobiernos. That doesn't stop you from having either compliance or confidence in the government. Y eso no te priva de tener confianza o ciertas reservas respecto al gobierno. Once we take ourselves out of this, Cuando nos quitamos a nosotros then we de have to esto, view this statement, this document, using different tools. entonces tenemos que empezar a ver este documento utilizando diferentes herramientas. So we're all experts on this issue Somos todos expertos en este asunto, because we're not originalists, are we? We don't believe in originalism. porque nosotros no somos regionalistas, no creemos en el regionalismo. What what are you if you're not an originalist? Si no sos un originalista, originalista. They're the originalists. What are you? Entonces, si ellos son los originalistas, We'll just call it a living document. vamos a llamarlo simplemente el documento Someone viviente. put it well. They said we're living constitutionalists. I like that. Alguien dijo, nosotros somos constitucionalistas vivientes. Me gustó eso. Yeah, someone gave a good answer. Someone called it contextualism. Algunos lo llaman So I contextualizar. agree with No sé. that. What we do is we look at the context. Hacemos eso, estoy de acuerdo con eso, hacemos eso, miramos el contexto. And that's what the term living means. It changes as time goes on. Y eso es lo que la palabra viviente significa, porque cambia a medida que pasa el tiempo. So all of that is good. It's correct. Todo eso está bueno, es correcto, But if you follow that path, pero si seguís ese camino, what you end up doing or coming to the conclusion lo que terminás haciendo o la conclusión a la que terminás llegando es la siguiente. that these are two completely different models, two different ideologies. Estos dos son modelos completamente diferentes, son ideologías completamente diferentes. They're diametrically opposed. Son diametralmente opuestas. So you've got your choice. Entonces tenés una elección. We all agree that we can have a military. We call it a militia. So we'll put that away. Todos estamos de acuerdo en que está bien tener una milicia. Entonces vamos a quitar eso. The argument isn't that. El argumento no es ese, la discusión no es esa. The argument is, are you allowed to carry a firearm for personal, we'll call it personal protection. That's your personal property. La discusión es, ¿está permitido que puedas portar un arma de fuego para tu protección personal? The right say yes, and the left La, say no. la derecha dice sí y la izquierda dice no. The right say that's what they used to do back in the day, originally. La derecha dice eso es lo que
se solía hacer en aquellos días, originalmente. And the left say, sure, but it's not fit for purpose anymore. Y la izquierda dice, sí, pero eso ya no cumple un propósito hoy. Why isn't it fit for purpose anymore? ¿Y por qué ya no cumple un propósito? Because we have people shooting innocent people in the at schools or at shopping centers, at malls. Porque tenemos personas disparando a a otras personas inocentes en escuelas, en shoppings. The reason why that can't be an argument is because what did you have in the past? Didn't you have the same problem? Y el motivo por el que ese no puede ser un argumento es porque ¿acaso no existía ese problema antes? Have people become more evil Las personas se han vuelto más malvadas in the last 200 years? en los últimos 200 años. Many of us are going to say yes, but the obvious answer is no. Muchos de nosotros van a decir que sí, pero la respuesta obvia es que no. We live in a safer, better world today than we did 200 years ago. Vivimos en un mundo mejor y más seguro que hace 200 años. So we have to be careful about the arguments that we're using. Entonces tenemos que tener cuidado respecto a los argumentos que usamos. Because what ends up happening is you end up coming to conclusions Porque lo que termina sucediendo es que terminás llegando a conclusiones that are inconsistent. que son inconsistentes. So hopefully we all remember what we did yesterday. Entonces espero que se acuerden lo que hicimos ayer. We said the way we're going to approach it is juxtapositioning. Dijimos que la forma en que lo vamos a abordar es a través de la yuxtaposición. When you do that, what Cuando you're haces going eso, to do first is you're going to ¿qué es, juxtapose things. What qué do es you lo want que to tenés do que hacer first? primero? Cuando vas a yuxtaponer, ¿qué es lo que tenés que hacer primero? You're going to juxtapose so you have good. You have two models and you have to know that one of them is correct or the truth. Tenés dos modelos y tenés que saber si uno de ellos es correcto, es verdadero. We jumped through many steps. We didn't do a rigorous study yesterday, but the conclusion was Nos saltamos muchos pasos, no hicimos un estudio riguroso ayer, pero la conclusión fue that it's correct, it's okay, it's legitimate to have a military, a militia to protect the government. que es correcto, que está bien tener una milicia para proteger al gobierno. So once you know that, Y entonces, una vez que sabes eso, and then you cross-reference that to what you're going to juxtapose it with, y ves las referencias cruzadas entre eso y el otro elemento con el que estás you have to a make punto de sure juxtaponerlo, that the pattern is the same. y tenés que asegurarte de que el patrón sea el mismo. And who helped us to do that? ¿Y quién nos ayuda a hacer eso? Person's name. El nombre de la persona. So they've told me here it's John Locke. Ayer me dijeron que fue John Locke, Because when you go to the militia, porque cuando vas al tema de la milicia, the militia are protecting what? la milicia está protegiendo ¿qué? They're not protecting happiness, Ellos no están protegiendo la felicidad, they're protecting property. están protegiendo la propiedad.
We could argue that they are protecting a way of life, concept. Podríamos argumentar que ellos están protegiendo una forma de vida, un concepto. But in its broadest aspect, we're talking about property. Pero en los aspectos más amplios, estamos hablando en realidad de propiedad. So now we know the model for the militia, then we just Entonces, have to see, do we have the same characteristics for the individual? entonces ahora tenemos el modelo, pero ahora tenemos que buscar las mismas características en el individuo. And we do. Y las tenemos. The militia want to preserve a way of life. La milicia quiere preservar una forma de vida The individual wants to preserve a way of life. y el individuo quiere preservar una forma de vida. So once you have done that, you have established the parallelism between them. Y una vez que has hecho eso, que has hecho un paralelismo entre ambos, The answer just falls straight out. la respuesta cae directamente. All the hard work is done before. Todo el trabajo duro ha sido hecho antes. Sometimes in English we might call it all the heavy lifting. En inglés decimos todo el peso pesado ha sido levantado. Entonces, si ya tenés eso correcto, The final steps will be rapid ones. los pasos finales van a ser pasos rápidos. Because some comments said, where did you get that from? Y alguien puede comentar y decir, ¿de dónde sacó eso? Because it seems so simplistic. Porque parece tan simplista. That's why I want people to really think about the veracity, the truthfulness of what I am suggesting. Por eso quiero que las personas puedan ver la veracidad de It's lo que not estoy what was sugiriendo. taught yesterday. That's just the tip of the iceberg. It's everything that's hidden. Y no está en el estudio de ayer. Eso es simplemente la punta del iceberg. Está en todo lo que está escondido. That's where you know, and if you have that correct, you know what the foundation is. Then the last bit is just a procedural issue. Y entonces ahí es cuando sabes que si tenés el fundamento correcto, entonces lo otro es simplemente un procedimiento. But as I said, in lots of the answers that I got after the meeting, Pero como dije, muchas de las respuestas que recibí después de la reunión, people turn this into a moral issue. las personas vuelven este asunto hacia la moralidad. Like they do a face palm and say, where is the movement headed now? Entonces me doy la mano en la cabeza y digo, ¿a dónde se dirige el movimiento ahora? We're all going to carry guns now. Ahora todos vamos a portar armas. Am I advocating gun ownership? Estoy abogando por la posesión de armas. Well, of course I'm not. Por supuesto que no. But one thing, it only affects about 50 members in a whole movement because no one else is allowed to have a gun. Yo creo que eso afecta solamente a 50 miembros del movimiento, el resto todos tienen armas. We miss the point. Estamos perdiendo de vista el punto. It's very easy to miss the point when you bring yourself and your biases into your studies. Es muy fácil perder de vista el punto cuando te traes a vos mismo al estudio con tus sesgos. So what I wanted to show us in this question or this study Lo que quería mostrarles en esta pregunta, en este estudio, was not some novelty. no era una novedad, It was an exercise in methodology. era un ejercicio de metodología. I tried studiously to avoid any moral statement, any moral perspective.
Traté de evitar cualquier perspectiva moral, cualquier declaración moral. You can't say, well, this is going to give license to more violence. No puedes decir esto va a dar licencia para más violencia, Because it's not a statement or a position based upon methodology. porque no es una posición basada en la metodología. What you have to ask yourself Lo que tenés que preguntarte a vos mismo is, well, I'll just say it's not only one, but you have to ask yourself a foundational question. tenés que hacerte una pregunta fundacional. What is the foundational question that's ¿Cuál es esa pregunta definitely fundacional addressed in this subject? que tenemos que abordar en este asunto? See what you think. Escriban lo que piensan. We'll begin with is. Vamos a comenzar con I will. You don't es. want to. Yo lo voy a hacer, no tienen que hacer ustedes. And we're going to close on this point. Y vamos a cerrar con este punto. We had so many people yesterday throw their answers in. Ayer había tantas personas escribiendo sus respuestas. So the first answer, I don't think so. Entonces, la primera respuesta, no creo. Second answer, getting there. La segunda respuesta se está acercando, está más caliente. It's foundational, so you've got to take guns out. Es fundacional, así que tenés que quitar la palabra arma. Okay, I'll give you my thoughts, and then you can comment. Ok, yo le voy a dar mi pensamiento y después ustedes pueden comentar. And I'll just give a simple answer at the end, a simple word. We could express it much better. Voy a dar una respuesta simple después también. A ver, es la defensa propia. ¿Está bien la defensa propia? To protect yourself, to defend yourself. ¿Está bien protegerte a vos mismo? That's the question that you have to ask. Esa es la pregunta que tenés que hacer. Not, it's got nothing to do with guns. No tiene nada que ver con armas. Because I don't need a gun. Porque yo no necesito un arma. I'll just use chi to harm you. Yo solo voy a usar, no sé, para lastimarte. I don't need bullets or anything. I can destroy all my enemies with my chi. No necesito. Puedo destruir todos mis enemigos con. So, what we need to understand is not the degree of harm something can do. No se trata de entender el grado de daño que algo puede hacer. A slap, a punch, Una cachetada, un golpe, a kick, una patada, chi, chi, no sé qué es chi. knife, gun, it's irrelevant. Un cuchillo, un arma, lo que sea, es irrelevante. Why is it irrelevant? ¿Por qué es irrelevante? Because they are all the same things. They're instruments of pain. Porque todos son lo mismo, son instrumentos que causan dolor. I suggest, Yo my sugiero, opinion, en mi opinión, the degree of pain is not the issue. que el grado de dolor no es el tema. If you have a gun, kneecap the person, don't shoot their heart. Si tenés un arma, disparale a la rodilla a la persona, no al corazón.
kneecapping is when you shoot someone in the knee. I guess hopefully we'll know that. We're not going to translate that, or if I cut off there. Está diciendo que esa, In the knee. que esa expresión significa dispararle a alguien en la rodilla. So even a gun can be used in subtle ways. Incluso un arma puede utilizarse de formas más sutiles. What you need to ask yourself is, are you allowed to defend yourself? Pero lo que necesitas preguntarte a vos mismo es, Allowed. ¿está permitido defenderte a vos mismo, defender tu propiedad? And the problem is, too many of us give the answer no. Y el problema es que demasiados de nosotros damos la respuesta no. I say that because it's obviously the wrong answer. Yo digo eso porque es obvio que es la respuesta incorrecta. The question you need to ask yourself, or Entonces la ask pregunta que yourself, tenés que hacerte, why o do so preguntar, many of us think you're not allowed to defend yourself? ¿por qué tantos de nosotros pensamos que no se nos permite defendernos a nosotros mismos? Where did you get that idea from? ¿De dónde sacaste esa idea? So someone says, Entonces alguien dice, Christian said, because Jesus didn't. Cristian dice, porque Jesús no lo hizo. Cristian dice, porque Jesús no lo hizo. After our study yesterday, I like that one. Turn the other cheek. That's always going to come up. Y poner la otra mejilla, eso era obvio que iba a surgir. Pero después del estudio ayer, tuvimos una discusión con los miembros que están acá, en persona, y discutimos este punto precisamente. No les voy a dar mi perspectiva, cómo yo respondería a ese asunto. Tal vez la semana que viene. Pero mientras tanto, pregúntense de dónde obtienen ustedes esta idea. ¿Es de tu entendimiento del Nuevo Testamento? ¿O es por la forma en la que te han criado, por tus creencias culturales? Wherever you get these ideas from, you need to analyze them critically. Cualquiera sea la razón por la que tenés estas ideas, tenés que analizarlas de forma crítica. Which means to read widely first before you come to conclusions. Que significa leer ampliamente antes de llegar a conclusiones. And then you'll be able to answer this question. Y después, tratar de responder esta pregunta. So one of our members has had to defend themselves 14 times, one for each of Miller's rules. Uno de nuestros miembros tuvo que defenderse 14 veces, una por cada regla de Miller. So someone says Peter carried a concealed sword, but he got his knuckles wrapped. He got told off for doing that. Alguien acá dice que Pedro llevaba su espada, pero a él lo retaron por usarla. So it was wrong for him to have a weapon. Entonces no era correcto que él tenga una. And that's one of the arguments that people use to say no self-defense. Y ese es uno de los argumentos que las personas utilizan para el hecho de no a la defensa propia. Okay, so in summary, entonces, en resumen, I've tried to go over the steps that we went through yesterday. Traté de ir sobre los pasos que dimos ayer. I've tried to discuss why mistakes were made yesterday.
Traté de discutir por qué ayer se cometieron errores. I'm suggesting it's because we live in a time, a dispensation, Sugiero que es porque vivimos en un tiempo, en una dispensación, where we're forced to become participants, not just observers. en la que nos vimos forzados a ser participantes y no solamente observadores. And we're falling into the trap of this them and us dynamic. Y caímos en esta trampa de la dinámica del ellos y nosotros. Because we are not on the left, Porque nosotros no estamos en la izquierda and we're not on the right. y tampoco estamos en la derecha. We're supposed to be, according to inspiration, ambassadors. Nosotros deberíamos ser, acorde a la inspiración, embajadores. We use the word observers. Y nosotros usamos la palabra observadores. And we have to know when to apply that ideology and when not to. Y necesitamos saber cuándo aplicar esa ideología y cuándo no. So I want to close on this last point. Quiero cerrar con este último punto. Final comment said, women have to defend themselves. El último comentario dice, las mujeres tienen que defenderse a sí mismas. And remember I said, this is not about guns or knives or hands or feet. Recuerden que yo dije que esto no se trata de armas o cuchillos o manos o pies. It's about the principle of whether you are allowed to defend your property. Es sobre el principio de si se está permitido o no defenderte a vos o a tu If propiedad. you are, Y si lo estás, si se te permite, it's okay to defend your si está property. bien. In one example, En un only ejemplo, one example, solo necesitas un ejemplo, then you know you're allowed to do it, period. entonces ya sabes que se permite que lo hagas. Because where do examples come from? Porque ¿de dónde vienen los ejemplos? The basis or the rules of examples Las bases o las reglas de los ejemplos comes from precepts, vienen de preceptos. and precepts are unvarying rules that don't change. Y los preceptos son reglas que no varían, que no cambian. Someone has said principle and precept, they're the same. Alguien dijo principio y precepto son lo mismo. If you got one example that works and it works properly, it came from a principle. Entonces, si tenés un ejemplo que funciona y funciona apropiadamente, es porque viene de un principio, de un precepto. And all your work is done for you. Y todo el trabajo está hecho para vos. Close with prayer. Vamos a hacer alguna oración. Holy God, we thank you Santo Dios, te damos gracias for your continued watch care over your people. por tu continuo cuidado sobre tu pueblo. Our only safety Nuestra única seguridad is knowing information es saber información and applying the information correctly. y aplicar correctamente esa información. In your word, you call that understanding and wisdom. En tu palabra, llamas a eso entendimiento y sabiduría. I can't ask you to give that to us Yo no puedo pedirte que nos des eso a nosotros, because you didn't create us that way. porque no nos creaste de esa manera. For myself, Para mí mismo, I ask that you would allow me time pido que me permitas el tiempo opportunity y la oportunidad and a determined spirit y un espíritu determinado to understand the truth and to apply it correctly.
para entender la verdad y aplicarla correctamente. I thank you that you've let me be in this place Te agradezco por haberme guiado a estar en este lugar, in this movement en este movimiento, that is the only place to secure this wealth. que es el único lugar para asegurar este bien. I thank you that you hold my hand through this process. Te agradezco por haber sostenido mi mano en este proceso. And I speak for myself and for all those who are bowed before you now, Y hablo por mí mismo y por todos los que están inclinados ante ti ahora, that we might continue to grow in grace que podamos seguir creciendo en gracia and to understand what can bring us together. para entender qué es lo que va a unirnos. Perfect love casts out fear. El perfecto amor echa afuera el temor And the truth sets us free. y la verdad nos hace libres. May we hold on to these promises in Jesus' name. Que Amen. nos podamos aferrar a esas promesas en el nombre de Jesús. Amén.